¿Crees en la simulación? El código no miente, somos producto de su diseño. Muchas gracias, señor Evodio Camarena, por recibirme nuevamente en su programa. Estoy bastante bien y espero que tu flamante audiencia también esté pasándola bien. Y hoy vamos a seguir profundizando en esos saberes tan interesantes y que tanto me apasionan particularmente. Bueno, vamos a empezar con un video para que nos expliques esto. Fíjense bien, mi gente. A ver, ahí te va, fíjate bien, emprendedor. Imagínense esto. Imagínense que ustedes están trabajando. Imagínense que los está grabando una cámara. Imagínense que usted agarra un limón, lo parte a la mitad, deja una parte por acá y la otra parte la parte por otra mitad. En ese momento, usted se voltea y le da la espalda al limón, agarra un plato o algo, una bolsa, no sé qué era, y se regresa y se queda pensando que no había partido esa parte del limón. Y el limón no estaba partido, estaba entero otra vez. A ver, ahorita, ¿qué nos dices de esto, emprendedor despierto? Porque esto es muy interesante y chéquense el dato, mi gente. Una simulación y cosas así, ¿no? Este video es otra prueba de que sí vivimos en una Matrix. Está esta persona cortando un limón y se da cuenta que lo que acaba de hacer nunca pasó. Y se queda en shock. Se queda en shock y vuelve a cortar el limón. Esto pasó en el 2022. Can see for yourselves. Ahí está, lo corta una vez, lo corta la mitad y luego esa mitad la vuelve a cortar. Va por una bolsa y ahí es cuando pone cara de guadas y de yo corté este limón, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Miren. ¿Ven? Es una sola pieza. Y lo vuelve a cortar. Somebody please explain to me what happened, because I need to know. Y luego ella sale en su propio TikTok explicando lo que pasó. You don't mind this massive pimp butt. So the craziest shit happened to me earlier. So, okay. There was a glitch in the system. I'm gonna show you guys a video, okay? So in this video, you can see me grabbing a lemon, right? En este video me puedes a mí. And then I cut it in half once more, right there. You can see me cut it, right? I go get a bag. Ah, sí, lo cortó, es claro Okay, que I lo está grab the bag, I cortando. go back for the lemon, Sí, and I pero grab eso the sí lo lemon, cortó. and I touch it, and I'm like, Lo why is agarra it not cut in half? y In my sabe face, I'm que, like, what the fuck? y sabe que no So está cortado. I'm like inspecting it, I take it out of the bag, I grab this lemon, trying to see if I cut that one, I recut the lemon, Ella because dice, the lemon wasn't cut. ella dice, yo agarro el limón otra vez, veo el limón y lo vuelvo a recortar otra vez, pero yo ya lo había cortado, es lo que dice, ¿no? Y luego sigue lo siguiente, mire, escuche usted, perdóneme, es que le moví la de esta. Because the lemon wasn't cut Porque el limón anymore. no estaba cortado otra vez. ¿Cómo es I'm posible? freaking out because the lemon was not cut in half anymore. It was Ay, literally no sé. intact. And you can see me in the video cut Yo the sí lemon quiero in creer half. que A ver, ¿qué opinas de esto? A ver, platícame de esto. Ahí está la prueba. La misma Pues mujer. es muy interesante ese video, en particular me ha hecho reflexionar de manera significativa y pues bueno, explicarlo como tal, pues es evidente que pues algo pasó, que al menos no tiene una explicación del todo racional, ¿sí? Se ve claramente que parte el limón porque se ve que lo hace, ¿no? Y como al regresar lo vuelve a ver y se queda sorprendida de que yo acabo de cortar esto. Y lo tuvo que volver a cortar. Entonces es un dato relevante y que abona a esta teoría de la simulación que hemos estado hablando desde la ocasión pasada. Pero pues particularmente, como ya les señalé mi postura en la ocasión pasada y tengo mucho tiempo profundizando en este tema, hablo a profundidad en la obra del Emprendedor Despierto, que es es una obra literaria que se compone de los 3 libros que mostraste en el episodio anterior, pero justamente te hablan de cómo funciona esta simulación, ya que actualmente con los conocimientos que se tiene tanto en neurociencia, en física cuántica, física clásica y conceptos filosóficos que podemos razonar muy simples, es posible razonar y poder darse cuenta que lo que vemos es una simulación. Y por si por aquí hay personas que no estuvieron en la ocasión pasada, lo voy a decir nuevamente de forma rápida. ¿Qué pasa cuando cierran los ojos? Cierran los ojos. ¿Qué ven cuando cierran los ojos? Nada.
¿Y dónde está el mundo? ¿Sí? ¿El mundo desapareció? ¿O desapareció la imagen que fabrica el cerebro? Desaparece la imagen que fabrica el cerebro. El cerebro simula la realidad que hipotéticamente está afuera. ¿Y cómo es esto? Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro, está conectado a 5 sentidos que interpretan las vibraciones del entorno, llegan al cerebro, el cerebro por medio de un muy complejo proceso cerebral fabrica una imagen en esa pantalla negra que todos vemos cuando cerramos los ojos. Ahí es donde se reproduce la realidad que percibimos. Pero es una simulación que el cerebro genera. Y aquí es donde yo no quiero ni aseguro, no estoy diciendo que la realidad no esté allá afuera. Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros vemos es una simulación que el cerebro genera del mundo que hipotéticamente está allá afuera, porque tampoco hay garantía alguna de que está allá afuera. ¿Sí? Entonces esa es la premisa principal, al menos de dos de mis libros que hablan muy a profundidad de estos conceptos y los detallan de manera profunda, pero pues bueno, es una de las hipótesis que aportan a esta teoría de la simulación. Y es muy interesante el video porque pues es evidente que si esto ocurrió como tal, pues ahí hay una falla, ¿sí? Pero ¿dónde fue la falla? ¿En la simulación que está generando el cerebro? ¿O en realidad es una falla del sistema externo? Por Sí, ejemplo, entonces, hay videos donde se ven aves volando, pero sin moverse. Un ejemplo, te voy a poner el siguiente video, que es una persona que está corriendo, pero que no se mueve, que está ahí, mira, chécate el dato. They're staying in place. They've been there for like 2 minutes. Dice que ha estado por 2 minutos ahí. ¿Qué opinas de este tipo de situaciones? Y te puedo mostrar así videos donde pasan, por ejemplo, un pajarito que está volando pero que no se mueve, o hay otros donde está el pajarito en el aire así nada más, como congelado. Y aquí me pregunto yo, si nos vamos a la teoría que dices de que estamos en una simulación, entonces, ¿quién nos inventó? bueno, pues es que hablar de la causa primera de todo esto, pues es todo un tema, todo un tema para debatir y profundizar, puesto que, bueno, aquí yo te voy a hablar de al menos qué es cómo lo razonamos los deístas, ¿no? Todo lo que ocurre en la existencia es el resultado del principio de causa y efecto, el principio de causalidad. Es un principio que rige el comportamiento de la existencia. Entonces, si todo evento tiene una causa, nos vamos así hasta el inicio, ¿sí? Hasta el inicio de la existencia, ¿no? Luego me he encontrado por ahí y me dicen, bueno, ¿y qué generó el inicio? Pues ahí es donde digo, pues si hubo este Big Bang, pues una causa debe de tener. ¿Cuál es esa causa? Que es la gran incógnita, pero al menos como deísta, a mí me parece incongruente que en un universo que se rige a base de principio de causalidad, que es todo evento tiene una causa, si llegamos a la causa primera, esa no tiene este concepto, este principio. A mí particularmente no me hace sentido que en un mundo lleno de causalidades, la causa primera no tiene una causa como tal, ¿sí? Y he platicado esto con personas y me dicen, bueno, y si nos vamos hacia atrás, pues llegamos hasta el infinito. Y yo les digo, pues es un excelente punto de partida. Pero para mí es evidente que el origen del universo conocido no es necesariamente la causa primera. Debió haber habido algo que generara, por principio de causa y efecto, el Big Bang, si es como así se dieron las cosas, pero debe de haber una causa primera. Y atrás, pues bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero para mí, independientemente del nombre que le quieras dar, debe de haber una causa primera, causal de toda esta simulación que estamos A ver, emprendedor despierto. La situación que estamos viviendo, donde estamos viviendo, lo que estamos viendo, yo toco, yo agarro, yo hago todo esto. Estábamos ahorita tras bambalinas platicando y me comentaste algo muy, muy cierto. Elon Musk, bueno, antes de empezar el punto que tú me dijiste, primero, Elon Musk dijo hace unos meses atrás, dice, yo sé que estamos viviendo en una simulación, lo dijo él.
Y si estamos hablando de un extraterrestre, yo soy un extraterrestre. O yo te puedo decir si hay extraterrestres. ¿Por qué? Porque yo tengo 9,000 satélites allá arriba. Y ahí te va. Mi pregunta es, cuando estábamos hablando tras bambalinas, tú me dijiste, si Elon Musk con su neurochip te pone aquí adentro y te dice, estás viendo un caballo blanco volando, la persona que tiene el chip lo está viendo, lo puede tocar, puede hablar con él, lo puede sentir, pero no significa que esté ahí. Esa teoría me gustó. ¿Puedes amplificar un poco más sobre eso? Claro, el dispositivo que hablas es el Neuralink. El Neuralink, bueno, es un dispositivo que está trabajando justamente en Elon Musk, que pretende interactuar con la actividad cerebral de las personas, ¿sí? Pero esto es mucho más profundo, ya que como he explicado, nosotros lo que estamos viendo es el resultado de un proceso cerebral. El cerebro, los sentidos recogen estas vibraciones, se la pasan al cerebro, y el cerebro es el que interpreta las vibraciones y fabrica la imagen dentro de la cabeza de las personas, pero es un proceso físico en el cerebro. Entonces, con este dispositivo se podría modificar la actividad cerebral y hacer que empieces a percibir elementos que no necesariamente estén ahí, y podrías tocarlos inclusive, porque el sentido del tacto es el resultado de la interpretación de los impulsos eléctricos que da el sistema nervioso al cerebro. Es, por ejemplo, si te cortas una mano y tocan la mano, tú no lo sientes. ¿Por qué? Porque no está conectado al cerebro. El cerebro es el que interpreta las sensaciones. Entonces, con este dispositivo, podrías, por ejemplo, crear una manzana que no está ahí y hacer que la agarres y la sientas. Tú en la realidad te verías que estás haciendo esto y no hay nada. Pero tú desde tu perspectiva hay una manzana y la estás tocando. Pero aquí es donde yo pregunto y donde he, por ejemplo, profundizado en despertando en la simulación. Pero entonces, para ti lo que es materia no necesariamente es materia. Se abre esta posibilidad ahora, ¿sí? Esto nos va a llevar, la implementación de este tipo de tecnología en la sociedad nos va a llevar a replantear un montón de definiciones. Una es la de la materia, ¿sí? Porque ¿qué va a ser materia? ¿Los elementos naturales o los elementos que pueden ser percibidos como reales, pero en realidad están siendo simulados a través de este dispositivo? Para ti son reales, pero en realidad simplemente es este dispositivo modificando tu actividad cerebral. Pero entonces, si no es materia, ¿cómo le llamamos? Y es un segundo concepto que viene a romper la definición de materia como tal, porque para nosotros seguiría siendo materia, pero solamente son estos impulsos eléctricos que estás traduciéndolos tu cerebro en esa sensación, en esa imagen. Entonces, pero imagínate, o sea, esto a todo lo que te lleva. Por ejemplo, si nosotros las personas, pues una cosa que me parece a mí muy, muy interesante y un área de oportunidad que va a traer la implementación de este tipo de tecnología, por ejemplo, cada proceso dentro de nuestro cuerpo es gestionado por el cerebro. Cada milímetro del cerebro, ¿sí?, está conectado al cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes, por así decirlo, ¿por qué el cuerpo humano está procesando mal el azúcar? ¿Sí? Y por ahí hay unos conocimientos muy interesantes, es porque como el cerebro es el que está ordenando cómo se procesa todos estos procesos naturales, con este dispositivo podrías editar la manera en la que los procesa. Entonces esto tiene hasta alcances en términos de salud, no necesariamente en el tema de la realidad. Entonces, si esto se puede hacer, imagínate que le conectas un ordenador cuántico y empiezas a crear experiencias inmersivas que generan fuertes descargas emocionales que reprograman la mente de la persona que está aportando este tipo de tecnología. O sea, estamos ante la mayor disrupción tecnológica de la historia, mi estimado. Y si le metes el concepto de inteligencia artificial, o sea, está brutal todo este tema, porque cuando entiendes que lo que tú ves es una simulación, se abre un panorama gigantesco de posibilidades, amigo. Pero, ¿qué es lo que lo abra? ¿Qué es lo que abre estas posibilidades? Entender que lo que estás viendo es una simulación. Cuando lo entiendes, es donde se abre todo este abanico de posibilidades. Y si lo dijo Elon Musk, es porque lo sabe. Y está fabricando este dispositivo, debe de tener clarísimo que está modificando
la simulación que perciben las personas a través del dispositivo que quieren desarrollar. ¿Cómo ves, mi estimado Evodio? Muy bien. Oye, a ver, vamos a ver. La semana pasada te comenté algo que me pareció muy interesante. El punto de meditación. Claro. Cuando mucha gente lo conoce como cuando el muerto se te sube. Y mucha gente siente, como que no me escucho, dame un segundito. Como que mucha gente dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que yo siento que de repente se me sube el morido y no me puedo mover. Tú dices que no es eso, que allí es donde tú puedes llegar al segundo plano. Es decir, ahorita nos encontramos en el primer plano, donde tocamos, vemos, hablamos, lo que hacemos todos los días. El segundo plano es donde tú puedes salirte de tu cuerpo, ver tu cuerpo y de esta manera llegar al segundo plano. Platícanos de eso, mi estimado emprendedor despierto. Fíjate que yo particularmente tuve una experiencia muy particular con ese fenómeno. Tengo amigos que conocen de filosofías espirituales muy profundas, ¿sí? Entonces, como es un tema que realmente me apasiona investigar, uno de ellos, y les voy a compartir lo que me pidió que hiciera, si en algún momento yo llegaba a tener esa experiencia. Debo señalar que ese era un tema que a mí en realidad ni siquiera me parecía interesante, no me interesaba en lo más mínimo. El tema como de los sueños y estas cosas no era un tema como que para mí fuera relevante, estaba como fuera de mi área de investigación y de interés. Pero particularmente un día tuve esa sensación y él me había dicho, me dice, mira, el día que sientas esa sensación que es conocida como que se te sube el muerto, yo no estoy diciendo que se sube el muerto o no, estoy hablando de lo que se siente, de la parálisis del sueño, pónganle el nombre que ustedes quieran a tal fenómeno, estoy hablando de ese fenómeno en particular. Me dice, el error que cometen las personas cuando entran en ese estado es que quieren despertar. Y él me dijo, cuando sientas esa sensación, quédate ahí. O sea, porque tú ves la habitación en donde estás, dice, puedes verla a detalle. Dice, cuando la empieces a ver, ahí quédate y no despiertes. Dice, vas a empezar a sentir pesado el cuerpo, relájate, siéntelo, observa la sensación, que ahí es donde entra un poquito como, es una forma de meditar. Observa la sensación, observa cómo no eres tú, observa cómo es algo que está en tu cuerpo, que tú no causas de manera intencional, obsérvalo. Y me decía, y después de que lo sientes y lo estás observando un rato, vas a empezar a sentir que la sensación empieza a desaparecer. Pero dice, pero tú quédate ahí, no trates de despertar, quédate en ese estado, pero deja que pase el efecto, ¿no? Y él me decía particularmente, dice, ¿tú cómo vas a saber cuando saliste de este efecto? Dice, mueve tus dedos, ¿sí? Dice, cuando tú sientas que puedes mover un dedo, gírate bruscamente y de inmediato. Esa era la recomendación. Sí, como te digo, yo no era un tema que me interesara, pero un día me pasó y curiosamente en ese momento me acordé de eso. Y empecé a sentir esa sensación pesada, dejaba que se fuera. Fue muy interesante la experiencia, sinceramente. Solamente que no me esperaba lo que venía después de eso. Pasó la sensación, empezaba a tratar de mover los dedos, no podía al principio, se había ido la sensación, pero yo seguí y hubo un momento en el que sentí que pude mover un dedo. Y me giré bruscamente y me senté y me pude ver acostado. Sí, o sea, yo soy una persona tremendamente lógica y discrepo mucho de teorías y este tipo de argumentos que no tienen ningún fundamento científico. Yo soy enemigo de eso, pero yo lo viví en primera persona y fue parte de esa fractura que experimenté en aquella ocasión. Entonces, yo puedo decirte de primera mano que pues sí, o sea, hay una manera de dormirte y levantarte de manera consciente y verte dormido, porque yo me veía dormido, pero yo en realidad estaba sentado. Nada más que particularmente en ese momento sentí terror, la verdad. No me animé a levantarme y salirme a caminar como me proponía hacer. Sí, entonces debo de reconocer que ahí pequé de cobarde. Y esa es mi experiencia. Bueno, y otra cosa interesante, que justamente en la habitación yo veía, hay una puerta
cuando me paré y me volteé, y pues yo vi dos siluetas, eran como dos personas con una vestimenta muy, muy antigua, toda de color negro, me veían, se dan la vuelta y se salen. Dije, a la madre, ¿qué me voy a andar parando yo? Sí, dije, la neta no, la neta no, es un área completamente desconocida para mí, sí. Y pues bueno, esa es la experiencia que yo tuve. Después de un rato logré regresar en mí y despertar del sueño. ¿Qué fue eso? No sé, pero ese planteamiento que me hizo ese amigo en particular en aquella ocasión, pues funcionó y pude verme dormido. Nada más que pues no sé explicarte sinceramente qué es ese lugar o dónde estaba, si era este mismo lugar o qué era. Es un área completamente desconocida para mí, sinceramente. Pues esa es mi experiencia con ese tema, mi querido Daniel. Déjame hacerte la otra pregunta que tengo por acá, que teníamos también, que quería hacerte también sobre esto. Nada más dame un segundito, déjame lo encuentro rápidamente porque se me movió. Pero es muy interesante lo que dices. Ah, aquí está, mira. A ver, segundo punto, el bien y el mal. Uy, ese es un tema muy fuerte, mi estimado. El tema del bien y el mal es un tema muy fuerte porque este es uno de los saberes que es tremendamente chocante para muchas personas, pero que no deja de ser verdadero. De hecho, inclusive es uno de los conceptos que particularmente cuando yo accesé a ese tipo de conocimientos, sentí que entraba como en una crisis existencial muy fuerte. Porque era fuerte para mí en ese momento. Ahora de las cosas que conozco, pues digo, en realidad es de lo más ligerito, porque en realidad nosotros hemos sido y hemos crecido programados para pensar y actuar de una manera. Toda esta línea de pensamiento que hemos venido manejando es porque nos ha sido inculcada. O sea, de las cosas, de tu sistema de creencias que te sostiene como persona, muy pocas cosas las hemos elegido nosotros. Sí, es como, por ejemplo, yo platicaba con un amigo hace un par de días, estamos hablando de estos temas, y, por ejemplo, él es católico, ¿no? Y él me hablaba de su filosofía espiritual, la cual yo respeto mucho, y yo le dije, a ver, por ejemplo, si tú hubieras nacido en Medio Oriente, tú, no sé, estarías inmerso en estas filosofías espirituales que ellos practican, ¿sí? Alá, y todo este tipo de temas. Dije, entonces, si tú hubieras nacido allá, esa sería tu religión, ¿es esto correcto? Y me dijo que sí. Si hubieras nacido en una tribu en África con un sistema de creencias muy particular, tú estarías inmerso en ese sistema de creencias, ¿no? Sí. Y naciste acá y estás en el católico, sí. O sea que estás a lo que te dicen, al guión que te dicen que debes seguir. Sí, o sea, porque es eso, es la verdad. Estamos inmersos en el guión que nos ordenaron a seguir. Le digo, pero ¿cuándo lo has elegido tú libremente? Sí. Y pues nada más se quedó callado, ¿no? Y este es uno de los conceptos que particularmente puede ser un poquito fuerte, porque si somos objetivos, es bien fácil entender el tema del bien y el mal. El bien y el mal no es lo que nos enseñaron que es, ¿sí? Por ejemplo, para poderlo entender, te pregunto a ti, Evoy, ¿el frío y la noche, el frío y el calor son cosas distintas? Sí. Te pregunto. No, Sí. es lo mismo. El frío y el calor es lo mismo. ¿Por qué? Es temperatura. El frío y el calor es el nombre que le das a las polaridades de la temperatura, pero es temperatura. La luz y la oscuridad, ¿qué es? El nivel de iluminación que hay en un espacio. Luz y oscuridad es lo mismo. ¿Sí? Pobreza y riqueza, ¿qué es? La cantidad de dinero que posees. ¿Sí? El día y la noche es lo mismo, son puntos en el espacio-tiempo. Son puntos de medición en el espacio-tiempo. ¿Sí? Pero todo en la existencia tiene dualidad. No hay cosa sobre la existencia que no esté inmersa en una dualidad. Así como arriba y abajo, derecha y izquierda, ¿sí? Positivo, negativo, alfa y omega, materia y antimateria, y todo el existente está inmerso en esta dualidad. Pero ¿qué pasa cuando hablas de bien y mal? Ahí es diferente.
o también es lo mismo. Y son de las cosas que rompen a uno, porque es lo mismo. ¿Y cómo lo puedo explicar? Es que también aquí hay un problema fuerte, que la gente cree que el bien y el mal es como un ser, un ente. No, el bien y el mal son acciones. El bien y el mal es una característica del ente, del ser. Por ejemplo, si va por ahí molestando a un chico, le están haciendo bullying, ¿sí? Y él aguanta, pero un día agarra y al que le está haciendo bullying le revienta un catorrazo en la nariz, se la rompe, ¿sí? Y dejan de molestarlo. Les pregunto, ¿estuvo bien o estuvo mal que le haya dado el catorrazo? Pues estuvo bien. Entonces está bien andarle dando catorrazos a la gente en la jeta. Ah, no. Exacto, está bien y el mal a la vez. Todo depende desde dónde lo observas, es relativo, pero el bien y el mal es lo mismo. Solamente depende desde dónde estás observando la acción, porque el bien y el mal son acciones. Pero es lo mismo también, mi estimado Evodio Camarena. ¿Cómo ves, amigo? Pues mira, es muy esto, es que aquí te pongo esta imagen, ¿no? Del bien y el mal. Puede ser, como dice Sarin K2M, es la causa y efecto. Sin duda, pues a toda acción va a haber una reacción. Si tú eres una persona que eres un bullying y empiezas a hacerle bullying y el otro cuate se cansa y te dan la madre, pues sorry, es algo que tú estuviste buscándote, no es algo que el otro lo quiso hacer. Y aquí podemos entender, ahora sí que en cierta manera lo que dices, ¿no? Sobre el bien y el mal, que es necesario el bien y el mal, porque si no hubiese o no existiría ese tipo de pensamientos que tenemos como el bien y el mal, entonces, pues, fuéramos unos personajes que nos comeremos entre nosotros, fuéramos que asaltársenos y se nos haría algo normal. Y aquí es donde debe de existir esto entre el bien y el mal, ¿no? A fuerza Claro. debe de existir. Fíjate que una de las cosas, amigo, que yo me di cuenta, particularmente cuando profundicé en este concepto, te decía, yo entré como en un tipo de crisis, porque todo el tiempo fui programado para creer que el mal era algo que tenías que evitar. Cuando es evidente, es como, por ejemplo, yo te lo puedo decir ahorita, sé bien buena onda con todo mundo, a ver si no te agarran de su tonto. Sí, y es, por ejemplo, la imagen que tú pusiste del yin yang, sí, si te fijas, es el color negro y blanco con esta forma como de fuego, como de gota, pero dentro de cada color está el color antagónico, que significa las cosas malas tienen un lado positivo y las cosas buenas tienen un lado negativo. Y esa es la realidad. Pero el mal como tal es necesario para que haya ese equilibrio. No es lo que nos dijeron que es. Además, ¿qué es lo que te ha dado las mayores enseñanzas y aprendizajes de la vida? Los guamazos bien fuertes que te ha dado la existencia, las cosas negativas. Las cosas negativas te generan crecimiento y desarrollo. Tienen un lado positivo y son necesarias, pero el mal como tal, o sea, es importante dentro de la ecuación. Y no necesariamente es malo porque tiene su lado bueno, como lo bueno tiene un lado negativo. Son leyes naturales que rigen la existencia, mi estimado Jerry. Abre los ojos, confía en tu sabiduría interior y conviértete en el emprendedor despierto.